¿Eres de los que busca los resultados rápidos o buscas la gratificación inmediata? ¿O por el contrario, te gusta enamorarte del proceso y buscas una gratificación mayor a largo plazo? ¿Será que la vida es como la maratón? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Salud sin Censura. Nuestro invitado del día de hoy es Nelson Andrés Blanco Pilonieta, profesional en cultura física, deporte y recreación, que encontró en el atletismo una manera de salir adelante y expandir sus horizontes. Representó a Colombia en el año 2017 en el Mundial Universitario de Taipei. Medallista panamericano y suramericano en el 2013, múltiple campeón nacional, recibiendo en el 2016 medalla de oro en el Campeonato Nacional Sub-23. Actualmente es el director del programa deportivo de Coreo Wellness y su nómina deportiva está compuesta por maratonistas y deportistas que representan a Santander y a Colombia en diferentes eventos. Nelson fue atleta durante 12 años, es un apasionado por el fútbol y los deportes que le han brindado a su vida a lo largo de sus 2 años de competencia, disciplina y una mentalidad diferente, una mentalidad un poco más fuerte. Bienvenido a este podcast. Hola a todos, Valentina, muchas gracias por la invitación. Aquí acompañándolos en este nuevo espacio, en este espacio que vamos a hablar sobre cómo la maratón puede cambiarnos, cómo la maratón puede transformarnos y cómo la maratón o ese proceso del running puede aportar muchísimas cosas a nuestra vida cotidiana. Bueno, y ya que estamos hablando sobre la maratón, ¿qué es lo que deberíamos conocer sobre esta prueba, la prueba estrella del atletismo, o sea, la más larga, atletismo olímpico? Sí, bueno, la maratón es una prueba que está conformada por 42 kilómetros, 195 metros. Hace parte del programa olímpico como la prueba más larga en cuanto a lo que es la técnica de correr, porque también están los 50 kilómetros marcha. Este es una técnica diferente, pero hace parte del programa de atletismo. ¿Olímpico? Entonces, sí, olímpico. La maratón es un destino de muchas personas que inician en el camino del running, de muchas personas que inician corriendo 1 kilómetro, que inician dándole vuelticas a un parque, que después van avanzando y corren sus primeros 5 kilómetros, después se animan un poco más, se interesan mucho más por el tema y van por sus primeros 10 kilómetros y así sucesivamente. Va aumentando la distancia, van aumentando su proceso de entrenamiento, su gusto, su pasión por el running. Esta nueva modalidad o esta modalidad que ha tomado demasiado impacto en los últimos años y a la cual mucha gente comienza su práctica y después de estos 21 kilómetros deciden arriesgarse muchos a correr la maratón, que es desafiar los límites de la fisiología, los límites de la mente humana. Es una de esas oportunidades de hacerlo. Y allí en estos 42 kilómetros con 195 metros es donde mucha gente toma la decisión de probarse, de qué tan fuerte es físicamente, pero qué tan fuerte es mentalmente. Pero tú dices muchos, yo había leído, no sé si me equivoque, que solo el 1% de los que practican atletismo realmente se deciden a correr la maratón, que realmente no son muchos, sino pocas personas se atreven a correrla y son aún menor, que eso sí no tengo la cifra, las que la terminan. Bueno, puede ser, si miramos las carreras, las últimas competencias, lo que es la media maratón y la maratón es donde se registran las mayores inscripciones. Las pruebas de 10 kilómetros y 5 kilómetros, para las personas que realmente tienen un proceso de entrenamiento, son las distancias a las cuales se están arriesgando. O sea, no encuentran en los 5 kilómetros y en los 10 kilómetros un desafío de vida. Entonces, yo creo que podemos hablar sobre un porcentaje de un 30%, 40% en distancias de media maratón y de maratón. ¿Y tú crees que la maratón es como la vida o no? Al final del podcast ustedes van a hacer la conclusión si consideran que es así o no, pero te pregunto, ¿tú crees que la vida es como una maratón? Sí, efectivamente, pues como te acaba de decir, los 5 kilómetros y los 10 kilómetros, pues
inclusive la media maratón no te ponen a prueba total en su totalidad, ¿sí? La gente logra experimentar grandes esfuerzos, llevar su mente mucho más de lo que ellos consideran, de los que muchos consideran que pueden ir en la prueba de maratón. Y eso es la vida. La vida es constantes sube y bajas. La vida es constantes nos. La vida es constante cansancio, una fatiga mental, una fatiga física. Y eso es la maratón. Cuando decides preparar como aficionado un proceso de maratón, te encuentras con días donde no quieres entrenar, con días donde quieres sacarle el cuerpo al entrenamiento por la lluvia, por el cansancio. Te vas a encontrar con durante los entrenamientos que quieres parar, que no quieres continuar con tu entrenamiento, que no quieres continuar con el proceso, como lo es la vida. Entonces la maratón, lo importante de la maratón al final es que logres estar presente en todo lo que vives durante su preparación. Aquí no hay que cometer la locura de correr una maratón sin prepararla, ¿sí? Porque eso es como si te fueses a colocar una empresa, tienes el capital, pero no te asesoras bien, no te preparas para tener una empresa. Eso es una maratón. Una maratón es un destino, pero que hay que disfrutar en su proceso si quieres tener éxito en ella. Bueno, yo que he corrido maratón, la verdad considero que sí es como la vida. La vida es una carrera de resistencia, donde en los diferentes retos que tenemos cada uno, muchos empiezan, pero son pocos los que terminan porque se cansan. Unos al principio del camino, otros a mitad del camino y otros llegando muy cerca a la meta. Entonces, para mí la respuesta es sí. Ustedes al final del podcast tomarán la decisión. Y vamos un poquito más allá. ¿Qué le dirías a alguien que quiere correr una maratón? Devuélvete un poquito en el tiempo cuando yo te dije, quiero correr una maratón. Bueno, lo primero es que realmente para ti es un reto. O sea, tienes que verlo como un reto, ¿sí? No es decir, quiero correr una maratón porque simplemente te parece una prueba, ¿sí? Vas a encontrar mucha gente que te va a hablar miles de cosas de una maratón. No, que es muy dura, no, que no te arriesgues, no, que es lo mejor terminarla, pero es muy duro, que es muy duro prepararla. Entonces, lo primero es que la quieras como un reto. Eso es lo primero, establecerla y que entiendas que si la vas a correr debes entregar más de tu 100%, tanto a nivel físico como a nivel mental. Después de eso, prepararse. La clave es prepararse si quieres que tu experiencia sea de la mejor manera posible, porque mucha gente se arriesga a correr una maratón y sufren muchísimo en competencia, inclusive cuando se preparan. Entonces, hay gente que se prepara y le dan calambres, tienen diferentes mesetas donde se quieren retirar, donde les toca parar, ¿sí? Entonces, imagínate si eso le sucede a personas que logran prepararse. Puede ser que se preparen de la mejor manera o que no se preparen de la mejor manera, pero cuentan con un proceso detrás. Entonces, lanzarse a una maratón sin un entrenador, sin una preparación, creo que te va a pasar factura. Y tu experiencia con este tipo de competencias pues va a ser muy desagradable. La idea es que al final de esta competencia logres decir, quiero volver a correrla, quiero volver a sentir esa experiencia de exigencia, quiero volver a sentir ese proceso en el cual me retaba a mí misma, porque es un constante reto todos los días o todas las sesiones que logres afrontar, cada kilómetro que busques sumar. Entonces, establecerla como un reto y la preparación son la clave para que puedas tener éxito en esta competencia, puedas
disfrutarla de la mejor manera posible, quieras volver a repetirla, y por salud, o sea, no podemos abusar de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la sabiduría de poder adaptarse a diferentes situaciones y nuestro cuerpo se puede adaptar a correr una maratón, pero necesitamos ese proceso de preparación para llevarlo de la mejor manera posible. Bueno, yo digamos que ya corrí maratón. Si alguien se me acercara a preguntarme, ¿yo qué le diría? 3 cosas principalmente. 1, le preguntaría primero si ya ha corrido, porque para yo llegar a una maratón hice un proceso. Empecé compitiendo con 5, pasé a 10, salté a 21 y luego dije voy para 42. Entonces, eso sería lo primero. Tengo un proceso. Lo segundo que le diría a alguien que la quiere correr es encontrar realmente el por qué. Para mí, correr la maratón era porque yo misma me quería probar qué tan fuerte soy a nivel mental. Porque es una carrera tan incierta. O sea, son donde tú me decías, cualquier cosa puede pasar, pero para mí, más que el tiempo que sí me puse una meta, lo que yo quería probar era qué pasa por mi mente o qué tan fuerte soy en esos momentos difíciles, porque todos los que corremos maratón se nos rompen las fibras musculares. Y lo que tú decías, cualquier cosa puede pasar, hay kilómetros fáciles, otros un poquito más retadores, entonces encontrar muy bien el por qué uno la quiere correr. Y la mayoría que corremos y somos aficionados, lo hacemos por probar la fortaleza mental. Y otra de las cosas que le diría es asesórese, como todo en la vida. Como muchas veces tenemos tantos problemas emocionales, tanto sufrimiento, tanto que necesitamos ayuda, alguien que sepa. Lo mismo sucede con la maratón. Muchas veces tenemos esa creencia errónea que cualquier persona lo puede preparar para una maratón. Y yo digo, hombre, uno está poniendo en manos de otra persona la salud. La salud, porque uno, si está mal preparado, te puede lesionar muy mal o, bueno, ya cosas peores que pueden pasar durante la competencia. Aquí para complementarte esta última parte de asesorarte, claramente que sea un profesional quien pueda asesorarte, un profesional del running, ¿sí? También sería muy bueno preguntarle a gente mucho más experimentada cuál ha sido las sensaciones, cómo ha sido parte de su preparación, no para copiarla, pero sí para conocer un poco de cómo puede ser todo este proceso. Es importante importante y de gran ayuda que puedas preguntarle a un compañero, a un conocido, a un amigo, ¿qué tal le ha ido con la maratón? Eso también te puede enfocar mucho más, te puede lograr aliviar un poco más los nervios. Entonces ese es un tip que les dejo ahí para que lo puedan aplicar. Una vez ya tenemos identificado que sí queremos correr, ahora hablemos un poquito del proceso. ¿Qué se requiere para correr una maratón? O sea, por ejemplo, cuando yo puse acá en mi Instagram, ustedes que nos siguen en la Instagram, la foto de terminé bien, feliz, en un menor tiempo del que yo quería. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo es el proceso de entrenar una maratón? Bueno, el proceso de la maratón, yo digo, cualquier persona puede correr. Es un deporte que está al alcance de todos, ¿sí? Simplemente se necesita una pantaloneta, una camisa y unos tenis y ya. Y bastantes ganas, bastante entusiasmo. Y suplementos también para maratón necesitas. Pero como primera parte es eso. Ya después las demás cosas van llegando, ¿sí? Ya se van complementando, te vas asesorando y vas mirando qué se puede ir agregando a todo ese proceso. Pero lo primero es eso, y esas ganas. Es un deporte económico, a diferencia de un ciclismo, a diferencia de un patinaje, sí, de otros deportes. Entonces, este proceso
Lo primero, todo se basa en la acumulación de kilómetros, la acumulación de sesiones. Tienen que grabarse esto y es en un proceso de entrenamiento, sea para maratón, sea para una competencia de ciclismo o sea a un jugador de básquet o de fútbol, no es la persona que más entrene, sino la persona que mejor lo haga, ¿sí? Entonces no es entrenar mucho, demasiados kilómetros, sino la persona que en sus entrenamientos y bajo la asesoría de un gran profesional tenga entrenamientos de calidad, que los entrenamientos partiendo de la teoría del entrenamiento, de lo que pueden ser las diferentes cargas, sean cargas de mantenimiento, cargas de mejora, cargas de recuperación, todo eso hay que tenerlo muy claro. Pongámoslo un poquito más entendible. Entonces, Fernando es mi coach. ¿Qué cambió como en el entrenamiento, en el proceso de cuando empecé a correr media maratón? Ejemplo, o sea, a correr maratón. O sea, ¿cómo fue ese cambio, ese proceso? ¿Qué es de diferente entre esos dos? Para allá iba. Entonces, como les decía, es la acumulación de kilómetros, ¿sí? Si tú vas a correr 5 kilómetros, pues no puedes hacer el mismo tipo de kilómetros para una maratón, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a aumentar gradualmente la acumulación de kilómetros. Se engloban diferentes tipos de entrenamiento, como pueden ser los farlex, como pueden ser las repeticiones en pista, como pueden ser las repeticiones en cuesta, como son los fondos o kilómetros largos. Entonces, la clave es, primero, conocer la disposición de tiempo de la persona, ¿sí? ¿Qué disponibilidad de tiempo tiene? 3 días a la semana, 4 días, 5 días, 6 días, ¿sí? Lo recomendable es que se le dé como mínimo un día de descanso a la semana. Entonces, ya conociendo esta frecuencia de entrenamiento que se puede tener con la persona, ya se empiezan a establecer los diferentes entrenamientos. Pues claramente, si puede entrenar los 6 días, sería mucho mejor el desempeño, ¿sí? Si puede 4 o 5, pues hay que ajustar la acumulación de kilómetros sin llegar a una lesión para cumplir como el mínimo de kilómetros, ¿sí? Hay que tener como mínimo una base que sea de aproximadamente 60, 70, 80 kilómetros semanales, ¿sí? Hacia arriba. Entonces, la clave está en aumentar gradualmente la cantidad de kilómetros a la semana. Esa es una de las principales claves. Entonces, si vamos a aumentar los kilómetros, pues tenemos que empezar también a aumentar la alimentación, o sea, una alimentación de calidad. También tenemos que agregar todo lo que es el entrenamiento invisible, que es poder descansar bien, que es las ayudas ergogénicas, como lo que es todo lo relacionado con aminoácidos, todo lo que es la creatina, que son ayudas ergogénicas que nos permiten acelerar ese proceso de recuperación. ¿Listo? Entonces, esto junto con la alimentación. Los masajes deportivos también deben estar en ese proceso de entrenamiento, no olvidarlos. En términos generales sería eso, ayudas ergogénicas, un buen entrenamiento de calidad y todo lo relacionado con la alimentación. Ok, yo voy a compartir un poco, pues como ahondar un poco más en lo que dijo Nelson, de cómo es el proceso, se los digo, como para también hagamos la analogía de la vida, porque la idea de esto es que no solo es la parte deportiva, sino cómo eso que aprendemos en el deporte, o por lo menos yo aprendo en el deporte, lo traslado a la vida, a los negocios, a mi vida personal. Entonces, el proceso de una maratón, para mí sí fue muy distinto de una media maratón. Primero, porque tenía que estar mucho más comprometida. Entonces, cuando el reto es más grande, el compromiso es mayor. De eso es indiscutible. No es lo mismo una persona que tiene compromiso para correr 5 kilómetros que el compromiso que se requiere para correr 42. Porque había domingos en los que yo tenía que destinar 3 horas a hacer fondos de 30, 32, 33 kilómetros. 3 horas. Entonces, el proceso requiere compromiso. Como todo en la vida. O sea, cuando tenemos retos como este tan grande que yo tenía que evaluar antes de saber si la quería correr, si estaba dispuesta a pagar el costo de correr una maratón. Entonces, esa es el uno.
Aparte del proceso de entrenar, también tenía que planearme financieramente, porque como lo hablamos con mi coach, con Nelson, antes de correr esa prueba fundamental, tenía que competir en 2 medias maratones. Entonces, tenía también que destinar recursos económicos para eso que quiero. Y acá pregúntense, cuando ustedes tengan algún sueño muy grande, un reto muy grande, ¿están dispuestos a pagar el costo? Para mí el costo también es, voy a invertir en mi preparación porque quiero terminarla bien bajo un tiempo. También para el proceso, la asesoría en qué hago, cómo me fortalezco, cómo voy gradualmente preparándome para no tener una lesión, que era de los que yo más decía, yo qué tal termine la maratón y luego no puedo volver a correr como por 3 meses. Yo decía, yo no, hago una cosa y luego sacrifico otra, no. Entonces, todo lo que va antes de fortalecer, el trabajo en el gimnasio, ¿qué otra cosa tuvimos? Bueno, ya lo que yo me hago acá en Corio de terapia neural, que es un extra y un beneficio que tengo. También fue el entrenar con diferentes personas. Sí, tengo compañeros que no corren la misma prueba, pero ellos me ayudaban, entonces acá se los dejo como aprendizaje. Si uno tiene la posibilidad de rodearse de personas que son mejores que ustedes, háganlo. Porque estos chicos, claro, ellos corren a unos ritmos que yo nunca lo voy a poder alcanzar, pero me hacen mejorar cuando ellos me jalan, me tiran, o sea, me hacen de pacer. Y el proceso no siempre es ordenado, requiere comunicación, una comunicación constante que tenía yo con Nelson. Me sentía así en este entrenamiento, siento que no rindo, algunos me cuestan, algunos no me cuestan, entonces pues todo eso hay que tenerlo en cuenta para cuando tú tengas un sueño en la vida o un gran reto, mira cómo es el proceso y comprométete. Y ya hablando de eso, de cómo es el proceso y el compromiso, ¿qué obstáculos se pueden presentar en la preparación, en ese proceso? O sea, ¿qué puede pasar? Bueno, en estos casos, cuando uno pues ya trata como con gente ya adulta que tiene su familia, que tiene su trabajo, claramente uno de los obstáculos es el tiempo, ¿sí? Muchas veces por diferentes obligaciones del día a día, la gente le cuesta un poco organizar su tiempo, entonces van a haber entrenamientos que tal vez por obligaciones laborales, familiares, personales, no se van a poder cumplir, y el entrenador debe tener la capacidad de ser flexible en el plan de entrenamiento. Algo que uno como entrenador siempre se tiene que grabar y siempre lo debe aplicar es que el entrenamiento no es camisa de fuerza, ¿sí? Porque se pueden presentar obstáculos como falta de tiempo, ¿sí? ¿Conmigo se te presentó algún obstáculo? ¿Qué tuvimos de obstáculos en la preparación? Algunas molestias musculares, o sea, no se desarrollaron lesiones, pero sí algunas molestias musculares que son normales, o sea, es normal, es una respuesta del organismo, ¿sí? No tuvimos una molestia muscular mayor de 2 semanas, si no recuerdo. Sí, creo que no. Creo que eran muy mínimas, o sea, no interrumpían el proceso, simplemente lo que hacíamos era disminuir la intensidad, ¿sí? Manejar con masajes, aplicar hielo, todo lo del proceso de terapia neural que acelerara ese proceso de recuperación. Entonces las molestias musculares, las lesiones, las obligaciones profesionales, familiares, que tal vez interrumpen los entrenamientos, creo que esos son los principales obstáculos que se pueden darse. A veces pues la persona puede sentirse también no solo lesionada físicamente, sino también mentalmente, ¿sí? Entonces ahí es donde es importante un entrenador, porque si tú inicias tu proceso muy fuerte, con muchas ganas, corriendo mucho, corriendo en exceso, va a llegar un momento en el que tal vez vas a sentir apatía por correr, por seguir acumulando esos kilómetros que tu cuerpo necesita para llevar la maratón de la mejor manera. Entonces
no solo nos lesionamos físicamente, sino mentalmente también podemos llegar a lesionarnos, podemos sentir ese proceso llamado burnout, donde no queremos, mejor dicho, saber de nada, en este caso, saber nada de correr, de deporte. Entonces ahí es donde el entrenador debe estar muy presente, ¿sí? Aplicar entrenamientos donde la persona se recupere, donde la persona logre darle una aceleración a todo lo que es la recuperación muscular, la recuperación mental. Si te diste cuenta, en todo nuestro proceso de entrenamiento, aproximadamente solo 2 veces a la semana eran entrenamientos rápidos, entrenamientos intensos. El resto eran entrenamientos de mantenimiento o de recuperación, ¿sí? Porque al final el entrenador debe darse cuenta de que no puede evaluar de la misma manera a un corredor aficionado que a un corredor que quiere ser, que hace parte de la élite o del alto rendimiento. Son procesos muy diferentes. Muchos entrenadores cometen ese error de transmitir todo lo que un atleta de rendimiento logra hacer con sus corredores aficionados. Entonces eso hay que tenerlo muy presente para evitar un sobreentrenamiento, para evitar lesiones, para evitar... Si puedes hacer una aclaración entre cuáles, o sea, qué se denomina un atleta de rendimiento y qué se denomina un aficionado. Un atleta de rendimiento busca un objetivo y es lograr un podium en un campeonato en específico, ¿sí? ¿Federados? Federados son atletas que hacen parte primero de la Liga Santanderiana, en este caso de atletismo, o en la liga de cada departamento. Después, al hacer parte de la liga de su departamento, logran ser parte de la Federación Colombiana. Entonces, estos deportistas buscan algo que se llama el ciclo olímpico, ¿sí? Hacer parte de campeonatos bolivarianos, centroamericanos, suramericanos, panamericanos y llegar a unos Juegos Olímpicos. Entonces, ya son atletas que van a una intensidad. Ellos no tienen descanso entre semana, entrenan 7 días a la semana, de lunes a lunes, de domingo a domingo, no tienen ningún día de entrenamiento y pues de descanso. Y claramente pues sus intensidades, su nivel de esfuerzo, su nivel de presión es muchísimo más grande, ¿sí? A un corredor aficionado que lo que se busca es colócate retos a ti. Colócate retos que busques disfrutar, en los cuales busques sentirte orgulloso, porque al final la finalidad es la salud. El alto rendimiento no se relaciona mucho con la salud de la persona, ¿sí? El running sí, en este caso el deporte aficionado, ya sea ciclismo, natación, running, se relaciona más con la salud, más con el logro personal, ¿sí? Más con el disfrute, más con las relaciones sociales, todo lo que puedas alcanzar de relación social. Entonces esa es una gran diferencia entre deporte aficionado y el deporte de alto rendimiento. Gracias por la aclaración. Bueno, en los obstáculos, sí, yo creo que conmigo no hubo muchos. A nivel mental, ¿a mí qué me pasó? Al principio, cuando Nelson decía que sí es importante escuchar las experiencias de los demás, válido, estoy de acuerdo, pero el mayor aprendizaje que a mí me quedó antes de correr la maratón, que es una prueba desconocida, fue que nos dejamos meter miedo de lo que dicen las otras personas. Y me quedó más claro que nunca que cada proceso es único. Yo no sentí el muro, yo no sentí, para mí esta maratón no fue tan dura como yo pensé que iba a ser. O sea, es que yo escuchaba a las personas decir, no, después del kilómetro 21 eso es durísimo, no, después del kilómetro 30, yo toda la carrera así. Entonces cada proceso es único y los nervios o el miedo a lo desconocido muchas veces nos previenen de actuar, porque yo en la carrera estuve prevenida de lo que escuchaba, de que salir despacio y hubiera podido correr un poco más rápido, pero bueno, todo es aprendizaje porque yo salí medidísima, o sea, yo iba así. Y yo sabía que podía ir más rápido, pero pues bueno, todo es aprendizaje. Entonces, en los obstáculos que se pueden presentar en la preparación es el miedo que a uno le da a lo desconocido. Y en la batalla mental o sea, yo tenía el miedo de lo de mi papá,
que había escuchado por allá algo que no, que 60, que el infarto, miren, ustedes no se imaginan, yo antes de la carrera, yo decía, ay, no, ¿y qué tal yo termine? Y mi papá no termine, o sea, yo me llené de miedos de las demás personas. Y eso es un obstáculo. Así que cuando tengas retos en la vida, sean deportivos, sean de negocios, es bueno escuchar a los demás, pero elegir qué filtrar y qué no, y recordar que cada experiencia es única. Es única, o sea, ustedes pueden escuchar a otra persona que corrió la maratón la primera vez, porque fue la primera vez que yo debuté en maratón, y pueden escuchar que fue una historia totalmente diferente. Que no, que dificilísima, que terrible, que me dio calambre, para mí fue espectacular. Aquí influye un poco lo que es la preparación, confiar en la preparación. Ah, sí, el entrenador. Confiar en el entrenador es uno de los factores importantes para que llegues con confianza a tu prueba. No, pero y espérate. Nosotros hacíamos unas mediciones, unos test en los cuales constantemente fue mejorando su tiempo. Iniciamos con aproximadamente corriendo 25 minutos en 5 kilómetros, ¿sí? Y logramos bajarlo al 21 minutos, 15 minutos, que es la marca personal en 5.000 metros de Valentina. Entonces, 21 minutos 15 segundos. 21 minutos 15 segundos en 5.000 metros. Entonces, son test control que el entrenador debe aplicar para que el deportista entre en confianza. Entonces, pues a veces omitimos esta parte y nos quedamos más con lo que nos dicen las demás personas. Es cierto. Entonces, la idea de esto es, traten de no hacer lo que hizo Valentina, Yo me de llenarse de miedos, que al final el papá iba con una preparación. No, el yo papá me estaba muriendo de los nervios. El papá inclusive pues corrió mucho más rápido que ella, entonces el papá estaba súper tranquilo y ella estaba asustada por el papá cuando él estaba confiado de su preparación, de todo. Entonces son situaciones que hay que saber llevar, ¿sí? Como Valentina decía, tienen que tener la claridad de que dejan filtrar y de que no, ¿sí? De que quieren llevar a su mente, qué impacto pueden tener esas palabras de las personas, sepan elegir qué tipo de personas quieren escuchar, ¿sí? Porque todo eso, ante ese temor de un gran reto como es una maratón, todas las palabras y todo lo que leemos empieza a contar, ¿sí? Todo tiene una importancia. No, que no hagas esto en la maratón, no, que esto, no, que prueba tal cosa. Entonces tenemos que saber elegir qué leemos, a quién escuchamos, para no llenarnos de ese suspenso, de ese miedo escénico, porque es un miedo escénico. Al final es un miedo escénico. Un miedo mental, como cuando he hablado en coreo que hay miedos reales, como, bueno, hay un accidente, no voy a cruzar la calle, miedo real, a un miedo mental de ¿qué tal pase esto? Y cuando tú hablabas de la confianza, es súper importante en cualquier reto, porque recuerden que esto también va para la vida. Uno debe confiar o elegir muy bien a la persona la cual lo va a acompañar en el reto. O sea, porque si yo no hubiera confiado en eso, muchísimas personas me dijeron, ¿por qué no entrena con Pepito, que él ya tiene tantos maratonistas? ¿Por qué no entrena por tal? No, pero él sí sabe, yo, ¿sí? Él tiene un plan, el entrenador es el que sabe y tiene mi entera confianza. Entonces eso también es súper importante, confiar en la persona que los asesora, cuando sea en un terapeuta o un coach de negocios o lo que sea que ustedes elijan que los acompañe al otro nivel. La confianza es muy importante. Y bueno, ya hablamos de cómo es el proceso, qué obstáculos se pueden presentar, y quiero que hagamos también un recorderis de qué más involucra correr la maratón, porque es normal pensar, como en cualquier reto de la vida, que es solo correr y ya. Ah, no, yo voy a correr la maratón, ya. No, ¿qué más involucra correr una maratón? Bueno, esta pregunta muy relacionada con cómo debe ser el proceso, ¿sí? Entonces, involucra desde la parte física, pues una técnica. La técnica de correr es
es importante, hay que tenerla muy presente porque muchas personas ni siquiera tienen la idea de prepararse para una maratón, simplemente quieren correr sus primeros 5 kilómetros y a las 2 semanas están lesionadas, ¿sí? Entonces, lo que es la parte técnica hay que tenerla muy presente, ¿sí? Cómo debe ser el braceo, la técnica de los brazos, del tronco, de la pisada, son factores que no se pueden dejar a un lado, ¿sí? La maratón, lo que es la alimentación, es un tema muy importante que se tiene que tener muy presente. En esto de la alimentación, la hidratación, ¿sí? La hidratación, se hizo un plan de hidratación para que tanto Valentina como el papá lo aplicaran durante la competencia, cada 3 kilómetros, cada 5 kilómetros. La semana antes también empezamos con la hidratación. Con la hidratación, entonces son cosas que no se pueden dejar al aire. ¿Qué involucra más? La tranquilidad en la competencia. Un factor importante en competencia es la tranquilidad. Hay que controlar ese miedo. Los nervios siempre van a estar presentes, lo sienten todos los corredores aficionados, los atletas élites que están disputando una final, una carrera, ¿sí? Que decide una medalla. Entonces los nervios siempre van a estar, pero no podemos permitir que esos nervios tomen el camino del miedo, nos consuman. O sea, se vuelva ya como en una ansiedad, ¿sí? Sí, no, exacto, no, nos llenen, nervios, sino pase ansiedad. interrumpan todo lo que es el desarrollo de la competencia, se transformen en una intranquilidad constante, en una ansiedad incontrolable. Entonces, la tranquilidad durante la competencia es importante, tranquilidad más concentración, o sea, hay que estar concentrados en los ritmos que se entrenaron, ¿sí? Eso fue lo que hicimos, vamos a salir a tal ritmo, hasta el kilómetro 10, hasta la media maratón, hasta el kilómetro 30, los últimos 12 kilómetros a este ritmo. Efectivamente así fue, cada cierto kilómetro vas a tomar esto, cada tanto consumes una goma, todas esas ayudas que nos permitían llenar al cuerpo, a reponerlo de energía y de líquido, que es principalmente lo que vamos perdiendo durante la competencia. Entonces yo creo que esas cositas hacen parte, también involucran lo que es la maratón. Bueno, amplío un poquito más, y es muchas veces nosotros vemos, o sea, como que no vemos la integralidad del reto. Pasa mucho en los procesos de sanación o cuando tú quieres empezar a hacer ejercicio, todo lo del camino de bienestar. O sea, la maratón no es solo la prueba, no es solo correrla. Correr una maratón también es que 2 semanas antes, o no puede que me equivoque, empezar a incrementar la ingesta de carbohidratos porque necesitaba más energía para mis músculos. Entonces, eso. Fue también empezar con una semana antes a tomar sueros, pues, para que no hubiera mayor deshidratación. Correr una maratón también la corrí, pero recuperarme, ponerme hielo, después seguir entrenando, pero unos ritmos muchísimo menores, ¿cierto? Eran como de media hora y yo corría y sentía como me duelen las piernas, pero todo eso hace parte del proceso. O sea, cuando tenemos un reto, debemos recordar que no es solo ese pedacito, no es solo montar la empresa, no es solo sanar, sino es un conjunto de actividades lo que hace parte de ese reto, que en este caso pues estamos hablando de la carrera, y en la vida nos pasa así. O sea, cada vez que hay dificultades, cada vez que debemos ser resilientes o cuando estamos en muy buenos momentos, hay un universo de cosas, como imagínense una galaxia, entonces involucra asesorarse, dormir, comer bien, competir, desde la ropa, o sea, en medio de los tips de vaselina aquí, todo eso hace parte de correr una maratón o de tener una carrera buena, con un buen recuerdo.
Aquí también un tip es, se tienen que disminuir los kilómetros últimos 10 días a 8 días. Ah, sí, O sea, las no cargas. se entrena a la misma intensidad de 3 semanas antes, 2 meses antes, ¿sí? Disminución de cargas entre 7 y 10 días antes de afrontar tu competencia. Y se vuelve uno, el deportista se vuelve más místico, ¿sí? Empieza a entrar como en una zona de concentración, de no voy a salir en las noches para evitar alguna gripe, no voy a trasnocharme, voy a dejar mucho más, bueno, evitar cualquier consumo de comida chatarra, ¿sí? Entonces esas cositas hay que tenerlas presentes y aplicarlas. Bueno, y pasemos a una que me encanta y es, ¿qué papel juega la mente durante esta prueba? Bueno, yo creo que efectivamente la mente, eh, yo digo que le doy un mayor porcentaje a la preparación mental que a la preparación física, porque son pruebas, bueno, muy diferentes a unos 21 kilómetros, a unos 10 y a unos 5, que muchas veces solo con preparación física nos alcanza, ¿sí? Entrenando nos alcanza para terminar 5 kilómetros, haciendo un proceso de entrenamiento nos alcanza para terminar los 10, para terminar los 21, pero los 42 kilómetros van mucho más allá de prepararse bien físicamente. Entonces, la mente para la maratón no la vamos a preparar en la competencia, sino la vamos construyendo mucho antes, en cada entrenamiento, desde el momento en el que te dices, quiero empezar a correr una maratón, desde ahí debe empezar a cambiar y cambia tu chip en el cerebro. Te dices, bueno, voy para 42 kilómetros, no es nada fácil y si lo hago es porque me quiero medir, ¿sí? Entonces, tal vez en ese momento en el que inicias esa preparación, te dices, va a ser difícil, ¿será que voy a ser capaz? ¿Será que sí lo logro? ¿Será que sí doy salida en la meta y seré capaz de recorrer el kilómetro 1, 2, 5, 20, 35, 42? ¿Me veo capaz? Entonces tal vez ahí mentalmente no estás preparado, te preguntas pero no te respondes. Entonces te vas respondiendo cuando empieces a disfrutar ese proceso, cuando empieces a hacer la acumulación de esas sesiones físicas, de esas sesiones mentales en las cuales quieres renunciar, en las cuales quieres dejar todo tirado, en las cuales dices, pero yo ¿por qué hago esto? Si mi mente puede estar en un sofá, viendo una película, viendo Netflix, viendo series, ¿para qué madrugar a entrenar a las 5 de la mañana si puedo estar durmiendo? Entonces, es lograr adaptar la mente para todo este proceso, ¿sí? Durante la competencia se te van a pasar miles, millones de pensamientos. Retirarte. Al inicio, bien. Si preparaste, si hiciste el proceso correcto, bien. Lo menos me pasó Los primeros 10 como- kilómetros puedes ir muy tranquilo, kilómetro 15, ya después de la media maratón empieza a aparecer la fatiga. Entonces, la idea es, durante competencia, adaptar la mente para evitar el desespero. No, durante la competencia no, antes, adaptarla antes. Mm. Antes y durante. No, ya esto en competencia. Ah, en competencia. Ya ok, esto en ok. competencia, ya la entrenaste, Ah, ya ok, sí, sí, sí. cumpliste todos tus entrenamientos, pero en competencia ya es donde vas a correr 42 kilómetros, porque en un entrenamiento pues no vas a lograr Sí. hacer 42 kilómetros. El mayor volumen que hicimos en un 32, entrenamiento fueron 33. 32 kilómetros. Entonces no vas a experimentar los 42 kilómetros en un entrenamiento, no lo has hecho, va a ser la primera vez. Entonces ahí es, antes de salir tienes que programarte para esas, ahí es donde tu entrenador te dice, mira, en estos kilómetros puedes sentir esto, en estos kilómetros se te van a pasar probablemente este tipo de pensamientos, en esta parte final de la competencia vas a ir fatigada, vas a ir cansada, te van a doler mucho más las piernas, tus reservas energéticas han disminuido, puede aparecer la desesperación, puede aparecer la intranquilidad de querer terminar ya, la fatiga es mucho mayor, ¿sí?
no solo física, sino mental, llega menos oxígeno al cerebro, menos capacidad de pensar ante este tipo de situaciones que si no las controlamos pueden llegar a ser caóticas y nos pueden llegar a hacer retirar, ¿sí? Entonces, muchas situaciones de personas que le dan calambres, ¿sí? En competencia, logran terminar. Listo, tal vez no se hidrataron, no cumplieron su proceso bien como era, pero prepararon la mente para una cosa, para terminar, ¿sí? Entonces, la persona que normalmente inicia una maratón dice, yo quiero terminar la maratón como sea. Si se colocaron de objetivo un tiempo y no lo cumplieron, van por el segundo, que es terminar la maratón. Y esto se ha aprendido mucho de los maratonistas olímpicos, ¿sí? Entonces ellos no importa si quedo primero, si quedo quinto, 20, 30, 50, quiero ser un maratonista olímpico, ¿sí? Entonces se han visto muchos casos de atletas arrastrándose la última parte de competencia, desmayándose, tomando un aire, parándose, volviendo a terminar, porque se dan cuenta, quieren desafiar la mente, quieren desafiar la comodidad de la mente. Y eso es uno de los objetivos de la maratón. Cuando se establecen ese objetivo es desafíen a la mente y su comodidad. Desafían a la mente porque tenemos esa capacidad de si podemos adaptarnos físicamente, ¿por qué no podemos adaptarnos mentalmente a las diferentes situaciones? Entonces, la mente lo es todo. Sí, bueno, acá digamos que desde mi experiencia, digamos, este tema sí, la mente lo he estudiado muchísimo y pues lo he vivido porque competí en maratón y acá en Corea es lo que hablamos. Es la mente y el cuerpo, o sea, no es solo preparar la mente y descuidar el cuerpo o solo preparar el cuerpo y descuidar la mente. He escuchado mucho la frase que la maratón es 90% cabeza y 10% piernas. No, la maratón es 100% cuerpo y 100% mente. Pero hay como una línea fácil de cruzar y es cuando uno sabe que el reto es tan grande, hay que entrenar la mente. ¿Qué hice yo para gozarme la carrera? Porque yo me quería gozar la carrera, yo quería que la experiencia disfrutarla. Entonces, en los entrenamientos yo me empecé a preparar con 9 meses de anticipación. Cada vez que tenía un fondo de que estaba cansada, yo aplicaba mantras. Así va a ser en la maratón. ¿Qué va a hacer cuando está en el kilómetro 30? Estoy cansada. Yo no. Entonces, una de las cosas que funciona muy bien para cualquier reto en la vida de ustedes es utilizar un mantra. Yo lo que utilizaba era push through fatigue, o sea, venza la fatiga. Cada vez que yo estaba cansada y que quería renunciar, porque cuando uno entrena en Malaña, los que están en Bucaramanga, es el único lugar plano y uno ve pasando una moto, la cabeza le dice, digámosle que nos lleve. Pero ahí es donde empieza el entrenamiento mental. Venza la fatiga, era lo que yo me repetía. Otra de las cosas, como entrenaba la mente y porque es tan importante, es los posibles escenarios que podían pasar. ¿Qué me voy a decir si me llegara a dar un calambre? Para no renunciar. Y yo durante la carrera le decía al cuerpo cuando medio sentía como, porque uno empieza a sentir, para esto nos hemos preparado, te estoy dando el combustible necesario que tienes para operar. Así yo me dejé el todo, yo misma me hablaba. Porque también, así como la mente nos juega a favor, también nos puede jugar en contra. Y muchas veces la mente puede hacer que uno, si tú se la pasa pensando y escuchando a los demás, no, el muro, me va a dar el muro, me va a dar el muro, le da el muro a uno, no. Entonces ahí es utilizar mantras, la concentración. O sea, yo antes de la maratón, y eso es algo que estoy trabajando ahorita, utilizo audífonos en algunos entrenamientos, especialmente no en los de pista rápido, sino en los de pista recuperativos, porque me parece aburridísimo. Pero estoy entrenando un poco más lo de ser más consciente, de escuchar más a mi cuerpo, de aplicar el mindfulness y he dejado los audífonos progresivamente para vencer, o sea, para empezar a educar mi mente a qué pasa cuando estoy aburrida, no importa, de todos modos,
debo tener la capacidad de escuchar a mi cuerpo y de aprender qué es lo que está pasando, cómo estoy pisando, la respiración. Entonces, el entrenar la mente para las situaciones duras, para los momentos difíciles o para los fáciles, porque yo también me visualizaba cruzando la meta. Yo decía, yo sé que yo cruzo la meta y salto y todo, y claramente lloré de la felicidad y del orgullo de terminar un reto que había preparado 9 meses. Uno empieza a mirar atrás y dice, no, valió la pena. Entonces es eso en la mente. Y para finalizar, ¿qué se hace después de una maratón? Corrimos la maratón, terminamos y ahora... La clave es recuperar, ¿sí? O sea, hemos llevado al límite nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, mentalmente también necesitamos recuperarnos después de estar más de 2 horas y media, 3 horas, 4 horas, algunos 4 horas corriendo. Entonces nuestra mente necesita un descanso y nuestro cuerpo mucho más. Desde la parte fisiológica, pues nuestras fibras musculares han ido al extremo, ¿sí? Hay demasiada ruptura de fibras musculares, por lo tanto va a haber fatiga, ¿sí? Entonces la clave es, pues yo puedo recomendar 1 o 2 días, ¿sí?, de total descanso. Ya puede elegir una persona si lo quiere tomar así, o si al segundo día quiere hacer un trote muy tranquilo de 30 minutos si ya ha pasado el dolor, ¿sí? Entonces es combinar trotes muy suaves con estiramientos, con procesos de crioterapia, lo que es hielo, con masajes deportivos, ¿sí? Aumentar el consumo de proteína para ayudar a ese proceso de anabolismo muscular, los carbohidratos de calidad, ¿sí? O sea, el carbohidrato no es papayuca, ¿sí? Sino... No, o sea, cuando lo habla de calidad no quiere decir que voy a comerme una empanada, un pastelito, ¿no? Exacto, podemos conseguir tostadas de arroz, podemos conseguir yogur griego, ¿sí? Todos esos alimentos que tienen un mayor aporte nutricional y no tanto calórico, ¿sí? Alimentos que tengan mayor aporte nutricional. Entonces, esas cositas, el buen descanso, el sueño también hace parte del proceso, tanto de preparación como de recuperación. Entonces, trotes muy suaves, ligeros, a muy baja intensidad, aproximadamente durante 2 semanas, 3 semanas, diría yo. Yo diría que aproximadamente por ahí el día 20 se puede empezar a aplicar un entrenamiento más ligero, más rápido. Entonces, trotes, crioterapia, masaje, alimentación y el sueño. Bueno, y yo le complemento qué hacer después de una maratón. Saboren el triunfo si la terminaron. Es una experiencia que solo el que la vive la va a entender. Ustedes me pueden escuchar. Descansen. Sí, yo al otro día me paré. Cuando me fui a sentar yo, las piernas. Tengan paciencia después de una maratón, porque uno quiere volver a correr como que, ¿por qué estoy corriendo tan lento? Y el último, alístense para el siguiente reto, que es lo que estamos haciendo, porque se corre, se descansa, se saborea el triunfo. Y ahora el siguiente reto, que es otra maratón, y ya todo el trabajo que hay para mejorar con un punto de referencia. No sé si quieras agregar algo más. Con esto, para mí, sí, la maratón es como la vida. Procesos largos, algunos cortos, algunos diferentes para todas las personas. No todas las carreras son iguales. Cuando haya corrido más maratones les cuento, pero por ahora la carrera es espectacular. Y periodos, mucho trabajo, un poquito más relajado y volvemos. Sí, la maratón es la vida, es subidas, bajadas, hay entrenamientos que disfrutas más, hay entrenamientos que sufres un poco más, así es la vida. Hay momentos en los cuales te sientes muy cómodo, te sientes feliz, hay etapas de la vida donde tienes que renunciar a unas cosas por cumplir otras. Eso exige la maratón, dejar fiestas, no trasnochar, no tomar alcohol, no fumar, porque tienes un gran objetivo que es terminar 42 kilómetros. Entonces, la maratón
es la vida, ¿sí? Y la vida es una maratón. Entonces, Es una carrera de resistencia, de no de velocidad. resistencia, de durar, de aguantar, de volver a insistir, de que si hoy no me sentí bien, mañana me puedo sentir mejor. Y de disfrutar. O la otra carrera semana se disfruta. puedo sentirme mejor. Y así es la vida. Hoy no fue un buen día, hoy tuve esta discusión, pero mañana es otra oportunidad, una oportunidad de volver a intentarlo, de volver a encontrar ese camino en el cual podamos seguir construyendo los sueños y podamos seguir construyendo la maratón. Bueno, si te gustó este episodio, recuerda recomendarnos, calificarnos, compartir a alguien que quiera correr una maratón o que esté pasando por una situación que necesite reflexión. Nos vemos en un próximo episodio y espero les guste. Bye.